Esa idea es de mi padre. El celular de Víctor se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo de mármol, rompiendo el silencio elegante de la sala de conferencias. Todos los directivos giraron la cabeza hacia la joven con uniforme de limpieza que sostenía una carpeta doblada contra el pecho. Nadie se atrevía a hablar. Ella dio un paso adelante, temblando, pero con la voz firme. Esa patente que está en sus manos, la diseñó mi papá hace 10 años. Un murmullo helado recorrió la mesa. Víctor, el CEO más temido del país, observó a la muchacha con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Aquel día, en ese edificio lleno de vidrios y secretos, comenzaría una historia que cambiaría para siempre los destinos de ambos. En la Ciudad de México, entre el eco lejano de los claxones y el zumbido interminable de los ventiladores del edificio Atlastec, trabajaba Lucía Herrera, una joven de 26 años que limpiaba oficinas para mantener a su madre enferma y a su hermano pequeño. Tenía manos acostumbradas al detergente y un corazón lleno de sueños rotos. Cada madrugada, al subir al 10º piso del edificio, miraba las puertas cerradas de las salas de innovación donde los ingenieros presentaban proyectos revolucionarios. Nunca imaginó que una de esas oficinas guardaría un pedazo de su propia historia. Lucía empezó a trabajar en Atlastec hacía 2 años, después de que su padre, Héctor Herrera, un exmecánico inventor aficionado, muriera en un accidente. Ella recordaba las noches en que él hablaba de una máquina sencilla que podía purificar agua usando energía solar. Él le había llamado Aquarev. Tenía planos, modelos artesanales y el sueño de que algún día su invento llegara a las comunidades sin agua potable del país. Pero nadie le dio apoyo. Murió frustrado, convencido de que su idea se perdería en los papeles que guardaba en una vieja caja de herramientas. Una tarde, mientras Lucía abría la puerta de vidrio de la sala principal de juntas para limpiar después de una reunión, escuchó risas y frases que la hicieron detenerse. Esta patente va a cambiar el juego. El dispositivo solar de condensación funciona perfecto. En 3 meses lanzaremos el prototipo Aquarev al mercado con el sello Atlastec. Lucía sintió que el aire le faltaba. Aquarev, el mismo nombre, pronunciado igual. El corazón empezó a golpearle el pecho. Empujó discretamente la puerta y vio una carpeta abierta sobre la mesa. En la portada el logo de Atlastec y debajo, en letras azules, el título Proyecto Aquarev, dispositivo de purificación de agua solar. «Disculpe, ¿ya puedo limpiar?», preguntó intentando sonar natural. «Sí, pasa rápido», respondió uno de los asistentes sin mirarla. Mientras pasaba el trapo húmedo por la mesa, sus ojos se detuvieron en un dibujo técnico parcialmente cubierto por hojas. Era idéntico a los bocetos de su padre. Los tubos, el panel, las dimensiones, todo. No podía equivocarse. Esa noche, en su pequeño departamento en la colonia Doctores, Lucía sacó la caja metálica donde guardaba los papeles de Héctor. Entre recortes amarillentos y hojas dobladas, encontró los planos originales con su letra. Aquarev, Héctor Herrera, septiembre de 2014. Lloró en silencio, de rabia y nostalgia. Su padre había sido ignorado, y ahora ese mismo diseño estaba en manos de un multimillonario. Al día siguiente, Lucía decidió regresar temprano al edificio. A las 6 de la mañana, mientras los guardias aún conversaban con su café en mano, entró al área de innovación fingiendo limpiar antes de hora. En una de las mesas encontró otra copia del documento. En el encabezado se leía: Inventor, Víctor Salgado. Solicitud de patente 2021. «No puede ser», susurró apretando los labios. La rabia la impulsó a hacer algo impensable. Tomó una foto del documento con su teléfono. Luego guardó los planos de su padre en una carpeta de cartulina y los llevó consigo. Esa tarde, esperó cerca del ascensor
hasta ver salir a Víctor Salgado, un hombre de 36 años, impecablemente vestido, con la confianza de quien nunca ha escuchado un no. Era el CEO de Atlas Tech, conocido por su dureza y frialdad. Los empleados lo admiraban y temían por igual. Lucía apretó la carpeta y respiró hondo. «Señor Salgado, disculpe», dijo con voz temblorosa. «¿Sí?», respondió sin detener el paso. «Necesito mostrarle algo». Sobre el proyecto Aquarefun, Víctor se detuvo. Giró lentamente la cabeza. «¿Qué sabes tú de eso?». «Que no es suyo», contestó ella levantando la mirada con valentía. «Es de mi padre». El ascensor se cerró en silencio, dejando a los empleados pasmados. Víctor la observó unos segundos incrédulo. «¿Qué estás insinuando?». «Que usted registró una idea robada. Mi padre diseñó Aquarev hace años». Él rió sin humor. «Supongo que estás confundida. Atlas Tech no roba ideas. Entonces véalo usted mismo». Lucía abrió la carpeta y extendió los planos envejecidos firmados por su padre. Fue en ese instante que el celular de Víctor se resbaló de su mano y cayó al suelo, estallando en pedazos. El color le desapareció del rostro. Los vigilantes la miraron alarmados, pero él levantó una mano. «Déjala». Tomó los planos, los comparó con los suyos y frunció el ceño. Eran idénticos. Los mismos detalles, los mismos cálculos. ¿De dónde sacaste esto? «De mi padre. Murió luchando por conseguir apoyo para su invento, que ahora está aquí con su logo encima». Víctor respiró con dificultad. No era hombre de dejarse intimidar, pero algo en la determinación de Lucía lo descolocó. «Dame tu nombre completo», pidió. «Lucía Herrera». «Hija de Héctor Herrera». Hubo un largo silencio. «Ven mañana a las 9. Vamos a hablar de esto con mi equipo legal. Si estás mintiendo, te vas a arrepentir». Lucía lo sostuvo con la mirada. «No miento, señor. Lo único que quiero es justicia». Esa noche casi no durmió. Los recuerdos la asaltaban. Su padre sentado en la mesa de madera, probando prototipos con botellas y paneles solares improvisados. La risa de su hermano pequeño, cuando el primer chorro de agua limpia salió del tubo. Sí, después, su frustración cuando le cerraban las puertas. «Señor Herrera, su idea es buena, pero sin respaldo no podemos invertir». Al amanecer, Lucía llegó puntual a la cita. En la sala de juntas estaba Víctor con 3 ingenieros y un abogado. Ella colocó los documentos sobre la mesa. «Estos planos son del 2014. Mire las fechas, las medidas, la firma de mi padre». El abogado los examinó. «Efectivamente, hay coincidencias muy precisas», admitió con tono nervioso. Víctor lo interrumpió. «Debe haber alguna explicación. Quizás tu padre trabajó con alguien de la empresa en ese entonces». Lucía negó con la cabeza. «Mi padre no conocía a nadie de Atlas Tech. Lo sé porque yo lo acompañaba cuando buscaba apoyo y todos lo rechazaban». El silencio volvió a llenar la sala. Víctor la evaluó con ojos fríos y calculadores. «Esto no puede salir de aquí, ¿entiendes? Si causas un escándalo, nadie va a creerte. Entonces hagamos lo correcto», insistió ella. «Reconozca la autoría». El abogado tosió incómodo. «Señor Salgado, si el registro de la invención tiene antecedentes previos, podríamos enfrentar una demanda». «Cállate». Víctor golpeó la mesa. Lucía no se movió. «Yo no busco dinero. Solo quiero que el nombre de mi padre figure en lo que él realmente creó». Víctor la miró sorprendido. Había visto muchas personas intentar chantajearlo por codicia, pero aquella joven solo pedía justicia. «Voy a revisar esto», dijo al fin. «Si lo que dices se confirma, te lo haré saber». Ella asintió y salió de la sala con las manos sudando. No sabía si había hecho bien o si estaba firmando su propia sentencia. En los días siguientes los rumores corrieron por la empresa. Todos hablaban de la empleada que enfrentó al jefe. Lucía soportó las miradas y los susurros sin responder. Lo único que le importaba
era que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Víctor no lograba concentrarse. Revisó los registros de patentes y descubrió que jamás se había archivado un diseño tan antiguo con el nombre de Héctor Herrera. Sin embargo, al examinar los correos de un antiguo socio, Raúl Pineda, encontró algo inquietante. Un mensaje de 2016 con archivos adjuntos llamados Aquarev Idea HI ZIP. Víctor abrió el correo. Dentro estaba el diseño exacto que él había patentado, con una nota: material recibido del mecánico Herrera. Gran potencial. Hay que registrarlo con otro nombre antes de que lo pierda. El corazón se le detuvo. Raúl, su antiguo amigo y cofundador de Atlas Tech, había robado el invento de Héctor años atrás. Víctor se quedó sentado largo rato, mirando la pantalla, sintiendo el peso de la vergüenza. Aquello no era solo un error de empresa, era una injusticia humana. Por primera vez en su carrera no supo qué hacer. Esa noche manejó hasta el viejo taller donde había nacido Atlas Tech, en un barrio industrial de la ciudad. Allí encontró a Raúl, retirado y dueño de una pequeña consultora. «Necesito que me digas la verdad», dijo Víctor sin rodeos. «¿De dónde sacaste el proyecto Aquarev?». Raúl sonrió con cinismo. «De un pobrecito mecánico. Me vendió los planos por 3,000 pesos hace años». «¿Por qué?». «Ese pobrecito mecánico era el padre de una de nuestras empleadas», gritó Víctor golpeando el escritorio. «¿Y qué? Negocios son negocios. Nadie lo obligó a vender». Víctor lo sujetó del cuello de la camisa. «Le robaste su vida». Raúl lo empujó y volvió a reír. «No seas hipócrita, Víctor. Tú también te beneficiaste. Atlas Tech creció gracias a eso». Víctor salió del lugar con el estómago revuelto. Por primera vez se sintió parte de algo sucio. Pasó la noche en vela, decidido a enmendar lo que pudiera. Al día siguiente llamó a Lucía a su oficina. «Tenías razón. Tu padre fue el verdadero creador de Aquarev. Mi antigua sociedad robó la idea hace años». Lucía contuvo las lágrimas. «Entonces lo admite». «Sí, y quiero arreglarlo». Víctor la miró serio. «Quiero registrar oficialmente la patente a nombre de Héctor Herrera». Ella no sabía qué decir. ¿De verdad lo haría? «Lo haré, pero necesito tu ayuda. Atlas Tech debe limpiar su nombre, y tú puedes ser parte de eso». Lucía lo miró con cautela. «¿Por qué yo?». «Porque tú tienes lo que a mí me ha faltado estos años: integridad». Ese día, mientras el sol caía sobre los cristales del edificio, Víctor y Lucía sellaron una alianza inesperada. Pero lo que ambos no sabían era que Raúl Pineda no estaba dispuesto a perder sin luchar. Julián se recargó en la silla, aún desconcertado, mientras Valeria comenzaba a relatar la historia. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando fuerza. Le contó cómo su padre, Gabriel Hernández, había dedicado años a desarrollar un sistema de purificación de agua portátil con piezas reciclables. Después de ser rechazado por varias empresas, recibió una oferta de trabajo temporal de Inomex Consultores, una firma que prometía ayudarle a registrar su invento y venderlo a una gran corporación. Pero después de entregarles los planos, ya no quisieron contestar las llamadas, dijo Valeria, mostrando correos impresos donde su padre pedía actualizaciones del proyecto. «Murió creyendo que su idea se había perdido», añadió. «Y ahora la veo aquí, con otro logo en sus manos». Julián la escuchó con atención, aunque su ceño estaba fruncido. Su reputación como empresario visionario podía desmoronarse si todo eso era cierto. Técnicamente, él había comprado las licencias de ese invento, pero si Inomex las obtuvo de manera fraudulenta, todo su negocio estaría contaminado desde el inicio. ¿Tienes copias digitales, registros de tu padre, patentes, algo?», preguntó finalmente. Valeria asintió. «Tengo todo en una memoria USB, y tengo los cuadernos donde él hacía los cálculos a mano».
Julián se llevó la mano al mentón. Necesito comprobar esto. Si resulta cierto, no descansaré hasta limpiar mi nombre. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Me está prometiendo justicia o solo quiere salvar su empresa? Ambas cosas, respondió Julián. Esa noche Valeria regresó a casa agotada. Su madre, Rosa, la esperaba con una taza de café tibio. Le contó todo lo ocurrido, entre lágrimas y estremecimientos. Rosa, mujer sencilla y de ojos cansados, se quedó en silencio largo rato antes de decir: tu padre siempre decía que la verdad no necesita gritar, solo resistir el tiempo suficiente. Valeria apretó sus manos. Sabía que aquella batalla recién comenzaba. 2 días después, Julián convocó a Valeria a las oficinas principales de Tecnocrest. Cuando llegó, ella encontró sobre la mesa varias carpetas legales. Había pasado las últimas 48 horas investigando los orígenes del diseño. Lo que descubrió la dejó sin habla. El contrato original entre Tecnocrest e Inomex tenía un vacío jurídico evidente. No mencionaba la procedencia de la patente, ni tampoco el autor legítimo. Tu padre aparece en correos adjuntos de aquel año. Su nombre está en los archivos fuente del diseño de software, dijo Julián golpeando suavemente la mesa. No hay dudas. Él fue el creador. Valeria sintió un nudo en la garganta. Entonces va a reconocérselo oficialmente, ¿verdad? Sí, pero hay un problema, respondió Julián bajando la voz. Si hacemos pública esta información sin preparar un caso sólido, Inomex podría demandarnos primero, y con sus contactos podrían enterrarte en abogados. Valeria lo miró con determinación. No me importa. Si luché por sobrevivir lavando pisos, puedo pelear por el nombre de mi padre. Julián sonrió apenas. En ese momento, comprendió que aquella joven no buscaba dinero, sino dignidad. Le recordó a sí mismo cuando comenzó su carrera, antes de que los millones y las apariencias llenaran su mundo. Vamos a hacerlo bien, dijo finalmente. Contrataré a un abogado independiente, alguien fuera del círculo corporativo. Nadie debe enterarse aún. Durante las semanas siguientes, Valeria y Julián trabajaron codo a codo, revisando cada documento, correo y recibo. Él le asignó un espacio en el laboratorio de investigación, y por primera vez, Valeria pudo manejar el prototipo de la invención de su padre. Las lágrimas la invadieron al encenderlo. El aparato funcionaba exactamente como él había prometido años atrás. Filtraba agua contaminada usando energía solar en menos de 5 minutos. Esto debería estar salvando vidas, no siendo parte de una estafa, susurró ella. El abogado contratado, el licenciado Ramiro Peña, analizó los documentos y no tardó en confirmar la magnitud del fraude. Inomex había robado al menos 9 proyectos de inventores mexicanos independientes. Gabriel Hernández solo era uno de tantos. Julián estaba furioso. Si esa red salía a la luz, decenas de familias podrían reclamar derechos. Y Inomex, una consultora con conexiones políticas, quedaría expuesta. Podemos unir a otras víctimas, propuso Valeria. No será solo por mi papá, sino por todos. Julián asintió. Vamos a necesitar pruebas sólidas y testimonios. Tengo contactos en los medios, pero no quiero hacer el escándalo hasta que tengamos el caso armado. Valeria trabajó días y noches. Contactó con ingenieros que habían colaborado con Inomex. Algunos respondieron con miedo, otros con rabia acumulada. Poco a poco, formó una red de inventores robados, cada uno con su propia historia. Eran mecánicos, programadores, diseñadores de energía alternativa, todos igual de olvidados. Mientras eso ocurría, entre Julián y Valeria comenzó a crecer un respeto mutuo difícil de ignorar. Julián la admiraba por su firmeza, su inteligencia natural y su honestidad implacable. Ella, a su vez, empezó a ver en él algo más que un millonario de traje caro.
Descubrió un hombre que dudaba de las decisiones que lo habían llevado tan alto. Sin embargo, el verdadero desafío llegó un viernes por la mañana. Innomex Consultores se enteró de la investigación interna y mandó un comunicado oficial acusando a Tecnocrest de robo de propiedad intelectual. El golpe mediático fue devastador. Noticias, portales financieros y hasta cadenas internacionales replicaron el titular: Empresa mexicana bajo investigación por fraude de patentes. Julián convocó una reunión urgente. Nos están intentando silenciar, dijo mientras lanzaba el comunicado sobre la mesa. Alguien filtró información del proceso antes de tiempo. Valeria sintió el estómago encogerse. Ella había compartido datos con otros inventores y era posible que alguno hablara con la prensa. Fue culpa mía, admitió. Les conté para ganar confianza. No te culpes, respondió Julián. Si van a pelear sucio, nosotros también iremos hasta el final. Él levantó la vista y agregó: a partir de hoy, Tecnocrest se unirá oficialmente a las víctimas. Denunciaremos a Innomex por fraude industrial y presentaremos todas las pruebas ante el Ministerio Público. Valeria lo miró con admiración. Por primera vez, un poderoso no le daba la espalda, sino que se ponía de su lado. Levantó la mano con firmeza y dijo: haremos justicia, por mi padre y por México. La sala entera aplaudió. Algunos empleados lloraban, otros grababan la declaración. Se había encendido una chispa que ningún comunicado podría apagar. La batalla final había comenzado y sabían que no sería sencilla ni rápida. Valeria Hernández, más allá de su inesperada fama como la joven limpiadora que desafió a un multimillonario, se había convertido en la voz que representaba a decenas de inventores ignorados por años. En esos meses previos a la resolución judicial, el desafío no solo fue legal, sino también emocional y social. Cada mañana, Valeria aterrizaba en Tecnocrest con la carpeta llena de documentos, correos y pruebas que confirmaban la trama de engaños de Innomex Consultores. Pasaba horas con el licenciado Ramiro Peña, el abogado que tomó el caso sin cobrar honorarios tradicionales, convencido de que aquella era una causa justa. Ramiro le enseñaba a interpretar las complejidades de la ley de propiedad intelectual, enseñándole que la batalla legal era tan importante como la moral. Mientras tanto, Julián Morán, el CEO millonario que había pasado de antagonista a aliado, utilizaba todos sus recursos para fortalecer la defensa. Sabía que su empresa estaba en juego, pero también le importaba ser parte de la reparación de un daño que indirectamente él había ayudado a perpetuar. Su oficina, antes fría y distante, se había transformado en un espacio de colaboración y esperanza. La presión mediática crecía día a día. Las cámaras, los periodistas y las redes sociales no dejaban de narrar la historia de la joven que había derribado muros invisibles. En comunidades pequeñas, inventores y tecnólogos compartían el caso como inspiración para no dejarse pisotear por gigantes corporativos. Pero no todo fue apoyo. Desde los entornos empresariales y políticos de Innomex surgían intentos constantes para desacreditar a Valeria. Ataques en las redes, rumores infundados y hasta amenazas veladas eran un barullo de ruido que intentaba ahogar la verdad. En esos momentos, Rosa, la madre de Valeria, pasó a ser su soporte principal, una mujer trabajadora con el rostro surcado por años de sacrificios que le recordaba que la integridad es más fuerte que cualquier mentira. La audiencia final en el Tribunal de Justicia reunió no solo a los implicados, sino a un público que observaba expectante por televisión y streaming. Los jueces, con semblantes serios, escuchaban la exposición del licenciado Ramiro Peña, quien presentó de manera clara y contundente la evidencia. Contratos con cláusulas ambiguas, las firmas de Gabriel Hernández en los planos originales y testimonios de técnicos que corroboraban la autoría de los inventores.
Para cada inventor que subía al estrado, su testimonio era un pedazo de historia que componía un mosaico de injusticia y resiliencia. Valeria escuchaba cada palabra con el corazón palpitante, pues representaba no solo a su padre, sino a toda una comunidad. Julián, sentado a su lado, apretaba su mano en señal de apoyo. Finalmente llegó el turno de Valeria. La joven tomó el micrófono con nervios, pero con una voz firme que llenó la sala. Contó con detalles la lucha de su padre, los días difíciles, la lucha silenciosa contra la invisibilización de su obra. Recordó el momento en que por primera vez vio los planos en manos del CEO y sintió el peso de una traición que debía corregirse. Su discurso, lleno de emoción, conquistó a toda la audiencia, provocando lágrimas y aplausos espontáneos. En medio de procesos tan intensos, se formó un lazo profundo entre Julián y Valeria. Ella descubrió un hombre con susceptibilidades y valores ocultos tras su traje ejecutivo. Él encontró en ella no solo una acusadora, sino a una compañera de causa dispuesta a transformar un sistema corrupto. Julián utilizaba su poder para protegerla de ataques y para impulsar reformas internas en Tecnocrest que evitaran futuras injusticias. Pero no solo la ley y la justicia humana fueron protagonistas. Entre sesiones y documentos, Valeria encontró fuerzas en la memoria de su padre Gabriel. Recordaba sus tardes juntos, sus risas en el taller improvisado en un rincón de la casa. Pensaba en su sueño de un México más justo para quienes crean con honestidad, y eso alimentaba su perseverancia. Luego llegó el día decisivo. La sala del tribunal, abarrotada de públicos y medios, esperaba la sentencia. El juez, con un gesto solemne, dictó que Rodrigo Álvarez y el equipo de Innomex eran culpables de fraude, estafa y violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Se impusieron multas millonarias, la restitución de patentes a los inventores y sanciones penales para los responsables. La jueza mostró especial atención a los documentos de Valeria y al impacto social que había generado su denuncia. Explicó que la condena era un paso crucial para proteger la innovación en el país y resguardar los derechos de inventores independientes. Entre emociones contenidas, lágrimas y abrazos, Valeria recibió el reconocimiento oficial del trabajo de su padre, una placa conmemorativa y la certificación de autoría definitiva, que entregaron en ese mismo tribunal con gran emotividad. El eco de esta victoria fue inmediato. Inspirados por la repercusión, legisladores iniciaron el desarrollo de la Ley Gabriel Hernández, cuyo objetivo principal sería blindar la propiedad intelectual de inventores locales, establecer controles rigurosos para empresas, consultoras y crear mecanismos efectivos para denunciar y sancionar robos similares. Valeria fue invitada a participar en mesas de trabajo y conferencias para jóvenes emprendedores, llevando un mensaje claro: la creatividad combinada con la justicia puede transformar comunidades enteras. Su historia llegó a cientos de niños y adultos que la vieron no solo como un caso de justicia ganada, sino como una luz de esperanza para luchar contra estructuras opacas y poderosas. En la transformación interna de Tecnocrest, Julián implementó un programa de mentoría para jóvenes inventores. Seleccionó especialmente a universitarios e innovadores de bajos recursos, dándoles espacio, recursos y voz. Valeria, ahora como codirectora del Laboratorio de Innovación, supervisaba proyectos, inspirada en el legado de su padre. La relación entre Julián y Valeria evolucionó también a nivel personal. Entre tertulias nocturnas y cafés compartidos surgió una amistad sólida, basada en respeto mutuo y sueños compartidos. Ambos representaban un cambio social y cultural en la manera de entender la innovación y la ética empresarial. Un año después de la resolución judicial, en una ceremonia emotiva en las instalaciones renovadas de Tecnocrest, Valeria cortó la cinta inaugural del nuevo
Laboratorio de Innovación Gabriel Hernández. A su lado, Julián y un grupo de inventores reconocidos celebraban el fruto de una lucha contra el sistema que durante tanto tiempo había funcionado en la sombra. El mural que decoraba la entrada mostraba a Gabriel sonriente, con la inscripción «Inventor, padre y símbolo de justicia y perseverancia». En su discurso, Valeria recordó con nostalgia y orgullo los sacrificios de su familia. Nunca imaginé que mi viaje comenzaría barriendo oficinas, pero hoy comprendo que no importa dónde empiezas, sino que nunca dejes de luchar por lo que es justo. Este laboratorio no es solo para pruebas o patentes, es un hogar para sueños y talentos que merecen ser valorados. El futuro parecía prometedor, pero Valeria sabía que aún quedaban retos. Muchos inventores seguían luchando solos, y el sistema necesitaba vigilantes constantes. Por eso, junto con Julián, creó una fundación dedicada a la capacitación y defensa de derechos de inventores emergentes, promoviendo valores de honestidad, solidaridad y transparencia. Las calles cercanas a Tecnocrest se llenaban ahora de jóvenes que soñaban con transformar México con sus ideas, sin miedo a perder lo que era suyo. Rosa, la madre de Valeria, asistía orgullosa a eventos y charlas, feliz de ver a su hija realizada y siguiendo los pasos de su padre. Valeria, mirando un atardecer en la terraza del laboratorio, afirmaba con convicción: «Esta lucha no es solo mía ni de mi padre, es de todos los que creen que la justicia puede transformar vidas y darle voz a los que parecen invisibles. Porque la creatividad no entiende de riquezas, solo de pasión y verdad. Y eso, nadie puede robárnoslo». Si esta historia de coraje y justicia les movió el corazón, les invito a suscribirse y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la verdad. Compartan aquí en los comentarios sus propias historias de lucha o cuál fue la lección que más les inspiró. Nuestra fuerza está en escucharnos y apoyarnos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.